Indicación geográfica. Herramienta territorial sostenible. Aspectos económicos, culturales y medioambientales. Pablo Pérez Akaki, Universidad Anáhuac, México. Federico Moncúnel, Consejo Regulador IGP Gijona e IGP Turrón de Alicante, España. Florence Rojal, OMPI, Suiza. Moderadores: Cecilia Falconi, Falconi Puig Abogados, Ecuador. Y Arturo Telo, Osterling Abogados, Perú. Hola, buenos días. A CIPI y su Comité de Indicaciones Geográficas les damos la más cordial bienvenida a este taller, la indicación geográfica como herramienta de desarrollo territorial sostenible, aspectos económicos, culturales y medioambientales. Un saludo especial a Florence Rojal, a Federico Moncúnel, a Pablo Pérez Akaki por su valiosa colaboración. Lo apreciamos altamente, y a Jorge Chávarro, vicepresidente segundo de ACIPI, quien amablemente promovió estos esfuerzos y esta posibilidad. Cuando hablamos de una indicación geográfica y de denominaciones de origen, estamos en el campo de la propiedad industrial y de los signos distintivos. Pero, ¿qué caracteriza a estas modalidades? Quizá la calidad vinculada al origen, al terruño, los recursos locales, naturales y humanos, la dimensión asociativa y colectiva, su potencialidad, y entonces nos preguntamos, ¿tenemos la posibilidad de tomar acción y promover estas figuras legales en nuestros países? La respuesta sería que sí, que estamos en plena capacidad de fomentar los procesos colectivos de vinculación al origen de los recursos naturales y su generosidad, y la habilidad de los habitantes para lograr proyectos exitosos que añaden valor y que impactan positivamente en los factores económicos, ambientales y sociales de una zona geográfica, de un país, de una localidad, constituyendo además ejemplos claros de sostenibilidad y sustentabilidad. En este tiempo de COVID, muchas discusiones y foros para la promoción de estas figuras han surgido, brindando un aliento positivo que amerita continuar fortaleciendo. En el marco de organismos internacionales, la OMPI lidera el sistema de Lisboa y la FAO realiza esfuerzos sustanciales para fortalecer el agro desde esta perspectiva. Los expertos invitados expondrán sobre la amplitud de estas modalidades de la propiedad industrial desde las diversas perspectivas y experiencias. Iniciamos este taller y nos acompaña Florence Rojal, a quien damos la bienvenida. Florence se incorporó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 1999, siendo primero asesora jurídica de la Oficina del Consejero Jurídico División de Contratos y Asuntos Constitucionales. Posteriormente, como administradora de programas en la División de Propiedad Intelectual para el Desarrollo Económico. Actualmente se desempeña como asesora jurídica principal en el Registro de Lisboa, Departamento de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. La señora Rojal tiene un diploma de posgrado en Derecho de Propiedad Intelectual de la Universidad de París, así como una maestría de Derecho por la Universidad de Chicago Law School. En 2009 obtuvo una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios ESSC en París. Bienvenida, Florence. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Voy a empezar a compartir mi presentación. ¿La pueden ver? ¿Sí? No, no se la ve todavía. Si necesitas apoyo, perfecto. Muchas gracias, Florence. ¿Ahora sí la pueden ver? Sí.
Bueno, muy buenos días. Gracias, Cecilia, por la introducción. Es un honor para mí representar a la OMPI en este panel sobre la indicación geográfica como herramienta de desarrollo sostenible en el marco de las presentes jornadas virtuales de ACIPI. Primero, quizás es bueno repasar qué son los conceptos de indicación geográfica y sostenibilidad para ver en qué medida puede haber una concordancia entre ambos conceptos. Cuando hablamos de indicación geográfica, nos referimos a una indicación que se usa, un signo distintivo de uso colectivo, para identificar un producto que tiene unas cualidades, especificidades concretas realmente vinculadas a un lugar de origen determinado. A la vez, este lugar de origen también digamos, hay todo un ecosistema, recursos naturales y humanos que se encuentran en ese lugar de origen específico y que obviamente influyen en la calidad, especificidad del producto. En mi ejemplo, tenemos la pimienta de Kampot, de Camboya, entonces viene un territorio específico, un saber hacer, unas tradiciones de las comunidades locales de la zona, métodos de cultivo tradicionales, que dan al producto su especificidad. Ahora sí, hablamos del objetivo de la sostenibilidad, realmente es la búsqueda de un equilibrio entre medio ambiente, crecimiento económico y llegar a un bienestar social. El concepto de indicación geográfica realmente tiene tres componentes, es decir, hay una correlación entre producto, territorio y obviamente población. Entonces, digamos, la indicación geográfica puede perfectamente cumplir o satisfacer esos objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, la experiencia, aquí, como verán, la pimienta de Kampot es el hilo conductor de mi intervención de hoy, pero en el caso de la pimienta de Kampot, como en el caso de varias indicaciones geográficas exitosas, hemos visto que un éxito, digamos, en que conocen algunas indicaciones geográficas, realmente genera todo un ecosistema virtuoso para todas digamos, para las comunidades locales. En este caso, por ejemplo, puede haber un impacto positivo a nivel económico, creación de empleo, desarrollo de turismo, zonas turísticas, como en el caso de la pimienta de Kampot, que antes la provincia de Cratie, donde se produce esta variedad específica de pimienta de alta calidad, no había turismo en particular, y desde que la indicación geográfica adquirió fama mundial, empezaron a también desarrollar rutas turísticas, turismo gastronómico también, y como lo ven, ahora se incluyen en las guías turísticas de Camboya. A la vez, digamos, la indicación geográfica también es un factor de cohesión social, puesto que todos pueden beneficiar del valor agregado que puede generar una indicación geográfica, y este valor agregado puede distribuirse equitativamente entre los actores de la cadena de valor, es decir, productores, procesadores, distribuidores. A la vez, esto mantiene empleos en la zona, en el territorio local, también genera nuevas cualificaciones profesionales, como el caso de cuando aparecen o se desarrollan nuevos sectores económicos, como el turismo, en materia de promoción, mercadeo del producto. Eso también genera, obviamente, nuevas, sobre todo para la gente joven, que desean un poco no dedicarse a la producción, pero seguir trabajando en la zona de origen. También a nivel de comunidad, una vez más, crea esta cohesión social y permite mantener conocimientos y productos tradicionales, realmente preservar el patrimonio local. Ahora, a nivel del medio ambiente, como lo vimos anteriormente, realmente los recursos naturales de la zona influyen en la calidad del producto, y los productores conscientes de esto, de la importancia de los recursos naturales, suelen adoptar buenas prácticas para realmente que los cultivos tradicionales permitan preservar las variedades vegetales presentes en la zona y realmente adoptar métodos de cultivos respetuosos del medio ambiente. Ahora, en el caso de la pimienta de Kampot, obviamente estos efectos también se deben a una buena gestión de la indicación geográfica,
Básicamente, realmente no hay una receta milagro, pero se necesitan básicamente 5 elementos para cualquier establecimiento y desarrollo de una indicación geográfica. Primero, tiene que haber una asociación representativa de los productores o de los actores de la cadena de valor, en este caso que incluya a los productores, procesadores, distribuidores. A su vez, los productores ellos mismos van a definir un pliego de condiciones, o dicho de otro modo, las reglas de uso de la indicación geográfica. Tienen que establecer sistemas de control, tanto internos como externos. Internos, el control será llevado a cabo por la asociación de productores en sí misma, que verifica justamente el cumplimiento, digamos que el producto cumpla con las reglas de uso o el pliego de condiciones. Luego se añade un control externo por una autoridad, un organismo de certificación independiente que viene una vez más a confirmar justamente que el producto cumpla con el pliego de condiciones y que es muy importante a la hora de exportar el producto, por ejemplo. Todo esto tiene obviamente que acompañarse de realmente una campaña de promoción de la indicación geográfica para justamente que el consumidor entienda por qué va a pagar un precio mayor por un producto, este tipo de producto, una vez más, único. Y hay consumidores justamente que quieren garantías de trazabilidad, de respeto al medio ambiente, por ejemplo, a la hora de adquirir productos. En el caso de la pimienta de campo, vemos como también han desarrollado turismo gastronómico, han creado también en los folletos de promoción maneras de usar la pimienta en recetas tradicionales, etc. Esto ha dado resultados y vemos aquí hay algunas cifras comunicadas por la Asociación de Productores de la Pimienta de Campo en Camboya, y vemos como en 10 años, o sea, se estableció la indicación geográfica en 2009, 10 años después, el número de productores individuales ha aumentado considerablemente, pasando de unos 100 a unos 455, lo que refleja también que tienen una fuente de ingresos y que hace que las poblaciones locales sigan produciendo, dedicándose al cultivo de la pimienta. También a nivel de precios, vemos que en 10 años los precios de los distintos tipos de pimientas, y aquí también esto es una manifestación de que se han preservado distintas variedades de vegetales de esa pimienta, el precio también por ejemplo, ha pasado ha sido multiplicado por 3 en los 3 casos. Conscientes justamente de esta importancia de la indicación geográfica como herramienta de desarrollo territorial, económico a nivel territorial, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en cooperación con otros organismos internacionales o agencias de cooperación nacionales, estamos apoyando a varios proyectos en distintos lugares del mundo para justamente establecer, desarrollar y promover indicaciones geográficas locales, pero que tienen una alta reputación a nivel local o nacional. Por ejemplo, estamos apoyando a los productores del queso Turrialba para posicionarse mejor en el mercado doméstico. También hay las campañas de educación del consumidor, una vez más, para atraer, digamos, para informarle de las especificidades del producto. También en África hay un proyecto nuevo y es interesante porque es un proyecto piloto para el desarrollo y el registro de una indicación geográfica que permite también a la vez cumplir con objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y la idea aún no se ha definido, están en proceso de elaborar el pliego de condiciones, pero es incorporar elementos de sostenibilidad en el pliego de condiciones y también instaurar tipos de auditorías de realmente métodos de cultivo sostenibles. Los menciono rápidamente, estamos apoyando a productores también de la sal de campo en Camboya, pomelo de Cotrum también en Camboya y bueno, en distintos lugares, en Mozambique, Cabo Verde, etc. En el caso del pomelo de Cotrum de Camboya, al cabo de un año han registrado, nuestro apoyo empezó en el 2017, al cabo de un año han registrado ya una indicación geográfica, han desarrollado un logotipo y un método de certificación y también ahora ponen las etiquetas en el producto y han iniciado campañas de promoción
también del pomelo de Cotrung. En este caso también nos han comunicado las primeras cifras y vemos que en pocos años, bueno, el pomelo ya tenía una reputación antes de la indicación geográfica, pero vemos que ya hay una diferencia entre un pomelo indiferenciado que se vendía a 50 centavos más o menos de dólar, comparado con un pomelo de Cotrung, que ya tenía reputación, que se vendía a $2.50, pero vemos que después de la IG ese mismo pomelo ha adquirido, ha habido un valor agregado y ahora ha pasado se puede encontrar por $5 en el mercado. Antes era un consumo esencialmente local en el territorio donde se produce el pomelo, ahora es un consumo nacional. Digamos, la fama del producto ha crecido, se ha incrementado a nivel nacional y también se han abierto nuevos mercados de exportación, en particular en Myanmar y Tailandia. Ahora, obviamente cuanto más, digamos, crece o es reconocido un producto, cuando más se incrementa la reputación, la fama de un producto, también mayor es el riesgo de infracción, de fraude. Por lo tanto, bueno, en la OMPI ofrecemos un sistema de registro internacional de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen nacionales, y estos son unos ejemplos de registros que ya tenemos, como el cacao de Grijalba, maíz blanco del Cusco, etc. El sistema fue establecido precisamente para facilitar, a través de un registro único con la OMPI, una sola solicitud de registro, un solo idioma, una sola tasa de registro y obtener protección simultánea en las demás partes contratantes del sistema de Lisboa. Cuando hablamos del sistema de Lisboa nos referimos ahora, bueno, al arreglo de Lisboa, que fue el arreglo fundador del sistema, y a la revisión, digamos, a la forma revisada del arreglo, que es el Acta de Ginebra del arreglo de Lisboa, que fue recientemente adoptada en el 2015 y que entró en vigor en febrero de este año. Lo que permite también es, bueno, como lo mencioné anteriormente, protección en múltiples mercados y también una ampliación automática de la protección a los nuevos miembros. Es decir, no hay un sistema de designación o no hay que pagar tasas adicionales de designación, automáticamente se notifican todos los registros a cualquier nuevo miembro del sistema y recientemente la Unión Europea adhirió al Acta de Ginebra, lo que amplía considerablemente digamos, el ámbito territorial del Acta de Ginebra, puesto que ahora tenemos también a los 27 países, bueno, más uno antes del Brexit, pero bueno, a los 27 países de la Unión Europea. En el registro de Lisboa se pueden proteger todo tipo de productos, o sea, productos artesanales, alimentos, productos agrícolas, también vinos, bebidas espirituosas, etc. Y en la última solicitud de registro internacional que recibimos fue precisamente para la pimienta de Camboya, puesto que 70% de la producción se envía a la exportación, y se dieron cuenta una vez más que, como, digamos, dada el incremento considerable de la fama del producto, que es muy codiciado, muy buscado, por ejemplo en Europa, por los grandes chefs y por el consumidor que quiere una pimienta de alta calidad, entonces es interesante para ellos también, ahora que hay digamos que la marca, el nombre Campot adquirido ya un reconocimiento, es importante protegerse contra fraudes en el extranjero también, y obviamente es importante también a la hora de exportar sus productos para diferenciarse en nuevos mercados. Bien, y para más información sobre el sistema de Lisboa los invito a consultar la página web, y este era un poco mi breve intervención para, de cierta forma, tratar de demostrar el impacto positivo, el efecto positivo de la indicación geográfica cuando se trata de mantener o, digamos, o poner las bases de un desarrollo sostenible a nivel territorial y nacional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, apreciada Florence. Es alentador mirar estos ejemplos que OMPI los presenta muy bien. Seguro los retos han sido inmensos. Estos son proyectos que toman mucho tiempo y sobre todo también la conciencia de quienes intervienen
en todas estas ventajas y beneficios que brindan. La identificación de nuestros productos, hablo pues de mi región de Latinoamérica, en nuestros países es muy importante, pero una vez que se identifica sabemos que el trabajo en combinación de esfuerzos con el sector público y privado es inmenso. Estamos observando que sí es posible hacerlo y claro, esa cadena de valor para la gestión es importante, la metodología que se utilice para justamente el desarrollo sostenible que has mencionado. De manera que, pues felicidades a OMPI por todos esos esfuerzos y aspiramos que en el futuro podamos incorporar pues más países en estos proyectos. Ahora nos acompaña el doctor Pablo Pérez Akaki. Pablo es doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Administración con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Maestro en Economía por el Colegio de México y actuario por la FES Acatlán del UNAM. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Anáhuac, México, desde el 2020. Antes profesor en la UNAM, FES Acatlán y en el ITSM. Es investigador nacional, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT desde el año 2008. Ha escrito diversos libros individuales y colectivos. Es miembro del grupo fundador de la Red Latinoamericana de Investigadores en Cadenas Globales de Mercancías y participante del proyecto Erasmus + Suster, Networking Knowledge, Skills and Competences for the Inclusive and Sustainable Territorial Valorization of Cultural Heritage, Origin Products and Biodiversity. Muchas gracias, Pablo. Bienvenido a este taller. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días a todos. Encantado de estar por acá y bueno, pues agradecido también por esta invitación, para estar en ACIPI. Pues yo comenzaré ahora mi presentación precisamente centrado en estos efectos territoriales y la importancia del territorio precisamente para el desarrollo de las indicaciones geográficas de manera general. No me detendré ahora, perdónenme un segundito porque aquí listo para lanzarla en pantalla completa, perfecto. Muy bien, entonces ya no me detendré en las definiciones, ya se han discutido, simplemente hay referencias sobre desde el Acuerdo de Madrid, ¿verdad? La Convención de París, el Acuerdo de Lisboa, por supuesto, y también en AFPIC sobre lo que son las indicaciones geográficas, así que bueno, pues lo tenemos claro, me parece. Incluso en Europa, ¿verdad? Diferentes sellos que se utilizan para las calidades diferenciadas de los productos según su grado de vinculación con el territorio. Yo comenzaré entonces ahora mi exposición diciendo que el lugar de origen pues puede ser, o es más bien, una fuente valiosa que ofrece ventajas únicas para las empresas, para los productores, en tanto influye en la percepción, ¿verdad? La valoración que tienen los consumidores finales sobre los productos. Y ahora mismo con el ejemplo de la pimienta, ¿verdad? No es lo mismo la pimienta bajo este sello que nos narraba nuestra colega Florence con respecto a la pimienta de otros orígenes. Los consumidores percibimos esas diferencias y entonces ofrecemos valor para ese tipo de bienes. Las indicaciones geográficas son un conjunto de prácticas protegidas y preservadas que son reconocidas como una forma de diferenciación de la calidad de un producto, como ya nos lo ejemplificaban. En un mercado donde hay una inmensidad de productos, se inundan masivamente de productos y entonces nos da una posibilidad de identificar a partir de la calidad que genera el territorio. Estas indicaciones geográficas obedecen o deben responder a dos lógicas. Por un lado, preservar las tradiciones y entonces mantener una reputación de la sociedad, del territorio, del entorno. Pero por otro lado, tienen que esforzarse por esa innovación, ¿verdad? Para poder mantenerse competitivas dentro del mercado donde hay, decíamos, pues una infinidad de ofertas, una infinidad de posibilidades. Por ello, se necesitan reglas cooperativas, porque si no hay mucha tentación a desviarse de esos intereses originales de la sociedad, del territorio.
Por supuesto, el potencial para esas indicaciones geográficas viene de sus fuertes vínculos con los territorios de origen, en particular con la especificidad de los recursos utilizados para el proceso de producción, que es lo que las hace, únicas, diferentes a todas las demás. Donde, bueno, pues esa especificidad, pues evidentemente se valora. Aquí simplemente un par de imágenes sobre el paisaje agavero silvestre que vemos en la foto de la izquierda y un paisaje agavero intensivo. Hay diferencias sustanciales, evidentemente. Y hablando de especificidad y hablando de cómo las denominaciones, indicaciones geográficas, más genéricamente lo digo, pueden empezar a transformar los territorios, quizá no de una manera esperada, ¿no? No de una manera deseable como se pensaría originalmente. El desarrollo de las indicaciones geográficas están fuertemente vinculadas con el desarrollo territorial, que se define como este proceso de transformación productiva, pero también institucional, de un espacio rural determinado, cuyo objetivo es reducir la pobreza. Involucra la transformación productiva que implica entender primero que nada que el espacio rural tiene más allá, más bienes de los que originalmente estamos pensando, que son bienes agrícolas o bienes pecuarios, tiene un conjunto de servicios, se desarrollan un conjunto de actividades adicionales, pero además hay que pensar el desarrollo desde la perspectiva de cómo nos organizamos para poder generar esta transformación o cómo impulsar esta transformación desde abajo, desde los territorios de base, específicamente. Y entonces, como sucede en todo este mundo, existen ya reglas, pero también existen formas de autoridad. Y es precisamente lo que el desarrollo territorial busca impulsar, reflexionar sobre cómo transformar esas lógicas, ¿verdad?, que permitan a los territorios insertarse en este proceso de desarrollo con sellos de calidad, pero buscando, por supuesto, la mejora en las condiciones de vida de esos productores, reduciendo, como dice el primer párrafo, la pobreza. Los estudios sobre las indicaciones geográficas han mostrado su relevancia dependiendo de diferentes factores, principalmente la comunicación que se dé sobre estos productos y qué importancia tiene el territorio para la definición de la calidad. Ya lo decía también Florence, la cohesión del grupo, ¿verdad? Y el nivel de organización que se tiene de estos actores, además de la relación de confianza que tienen entre ellos. Una indicación geográfica representa un recurso entonces para el empoderamiento de los productores locales frente a los eslabones posteriores de esa cadena de comercialización. Que bueno, se busca precisamente este proceso de transformación. También, como se señalaba, no haré mucha mención, las indicaciones geográficas están fuertemente vinculadas con el desarrollo sustentable, ¿verdad? En sus diferentes dimensiones generan transformaciones importantes. Pero también las indicaciones geográficas pueden ser vistas como bienes públicos. Un bien público es un bien de los bienes o servicios de los cuales no podemos excluir a las personas porque todos somos beneficiarios de ellos. Bueno, pues a partir de que las indicaciones geográficas generan externalidades para la sociedad, generando efectos de rama, por ejemplo, en turismo, servicios, en la diversificación productiva. Estos autores, Belletti, Marescotti y Tussard, reconocen que la característica de ser bien público de una indicación geográfica se basa en las propias características de los bienes y el arraigo con el territorio, los efectos socioeconómicos, ¿verdad?, entre los actores involucrados en su provisión. Siendo bienes territoriales, pues tienen efectos de contagio, efectos de imitación en otros bienes del mismo territorio. Si se dan cierto tipo de procesos, cierto tipo de estándares de calidad sobre ese bien en particular, y yo al mismo tiempo participo de la producción de otros bienes, la provisión de otros servicios, pues también eso va permeando, ¿verdad?, hacia otros bienes provistos desde estos actores.
También en las cadenas de comercialización, porque sabemos que si bien se producen en el territorio estos bienes, pues necesitan otros eslabones para poder llegar a los consumidores finales. Y evidentemente, en conjunto de estándares de calidad definidos para ellos, tienen que mantenerse a lo largo de esos encadenamientos. Y además, son bienes culturales, son bienes simbólicos para la sociedad. Por lo tanto, son públicos y por lo tanto, entonces, son valiosos para ese territorio específico, para esa sociedad en concreto. Hablando del círculo virtuoso, precisamente, que es este modelo con el cual se ofrece la reflexión sobre por qué son tan importantes estos bienes para el desarrollo de los territorios. Bueno, comienza todo y en el centro, los actores locales, los actores del territorio, ¿verdad? Que tienen un conjunto de recursos locales específicos, que por medio de un proceso de identificación reconocen que hay productos vinculados a su territorio, a su origen, que por este proceso de cualificación reconocen que son valiosos para la sociedad, que se puede tener una remuneración por ellos cuando asisten al mercado, cuando los colocan en el mercado, además de que sí se cuidan diferentes aspectos ambientales, sociales y evidentemente económicos, ¿verdad? Se puede dar un proceso de reproducción y entonces este círculo virtuoso mantenerse permanentemente o históricamente por mucho tiempo. Dentro de ese esfuerzo que están haciendo los actores locales por el reconocimiento de sus productos, son muy importantes, pareciera que no, pero son muy importantes también las políticas públicas. ¿Por qué? Pues porque van a garantizar cumplir con diferentes requerimientos dentro de cada uno de estos procesos que vamos a discutir ahora en un momento. Pero también son importantes para promover lo público, la versión pública o la estrategia de derrama hacia otros actores, hacia otros recursos y hacia otros procesos de producción. Entonces, ya entrando rápidamente a algunos detalles, pues este proceso de identificación habla sobre por qué un bien es valioso, por qué un bien tiene reputación y qué significa el reconocimiento del vínculo territorial de ese bien, para el cual se requieren estudios técnicos, científicos, que identifiquen dichas características. No es solamente un esfuerzo de los propios actores, se necesita vinculación con otros, ¿verdad? Especialistas que permitan reconocer esas características. Además, es la base para la organización colectiva, que eso es muy importante y lo que hemos repetido, ¿verdad? Es un esfuerzo del territorio, no es un esfuerzo de una empresa o de un par de empresas, sino de la sociedad en su conjunto para valorar un conjunto de bienes o un bien en particular. Y bueno, ya decíamos, se requiere apoyo de organismos externos. Por el otro lado, esa cualificación, que es el proceso en el que diferentes actores sociales se ubican para reconocer el valor de esos bienes vinculados al origen. Se busca una definición clara, como se hablaba ahora de la pimienta y se hablará más adelante de un par de experiencias españolas, sin ambigüedades de los productos, productores, regiones, procesos, así como de las calidades. ¿Qué estándares estamos buscando colocar en ese mercado? Y cómo vamos a medir apropiadamente esas calidades. Se define además un código de comportamiento, un código para poder definir el estándar de calidad que buscamos lograr. Y bueno, obviamente es necesaria la participación de diferentes actores en la definición de esos estándares, de ese conjunto de códigos, para asegurarse que la puedan alcanzar, como para poder garantizar la reproducción por medio de los recursos locales en ese territorio específicamente. En la parte de la remuneración significa la construcción de los mecanismos para poder cubrir, digamos, los costos, ¿verdad? Para poder generar ese pago de esos servicios, de esos bienes, por medio de parte de la sociedad. Uno de los mecanismos, por supuesto, es el mercado, ¿verdad? Colocar esos productos en el mercado para hacerlos accesibles a la sociedad. Y evidentemente, otra vez, se requiere una estrategia colectiva que administre el bien,
que es colectivo, y además que obtenga un valor agregado de esa comercialización. Hay algunos valores que no necesariamente pueden ser cuantificados por la vía del mercado, monetariamente, quiero decir. Por eso el sector público es muy importante para reconocer esos otros valores que genera este tipo de bienes con protección, con sello de calidad territorial y que no necesariamente se va a capitalizar por la vía del mercado, por la vía monetaria. Y la reproducción implica que los recursos pues sean preservados, renovados y fortalecidos para lograr mantenerlo a lo largo del tiempo. Depende, evidentemente, pues de las definiciones de las etapas previas, necesita reglas justas en la distribución de los beneficios, y estamos en un tema filosófico, ¿verdad?, sobre justicia. ¿Qué es lo justo? Bueno, pues lo justo sería que permita mantener este proceso a lo largo del tiempo, garantizando, ¿verdad?, la calidad de vida y la calidad de estos productos permanentemente, por mucho tiempo, por supuesto. Esto implica que el medio ambiente, el paisaje, la cultura, tradiciones y el tejido social no sean adversamente afectados en ese proceso de comercialización, en ese proceso económico de la búsqueda de los mercados para este tipo de bienes. Los efectos de rama, que también destacábamos, pues hacia otros actores, que implica, dado su componente territorial y su condición de ser bienes públicos, implica un contagio hacia otros bienes, otros procesos, otros recursos, otros actores, que, como se reconocía también por mi colega Során, pues tiene que ver con turismo, gastronomía, artesanías, etcétera, etcétera. Muy bien, sobre el rol del sector público, que es muy importante, por supuesto. ¿Por qué tendría que estar el sector público, las diferentes autoridades o las autoridades en sus diferentes niveles? Para mejorar, en principio, en el proceso de identificación, la conciencia entre productores y actores locales sobre las características que tienen esos bienes y el potencial. Recuerden que necesitamos de actores, se necesitan de actores externos que nos permitan a los actores locales reconocer el potencial que tiene estos productos. Pero también para fortalecer el conocimiento de los recursos específicos para esos bienes, integrar los elementos ambientales en las indicaciones, en las iniciativas, así como mejorar la información disponible sobre ese tipo de productos con sellos de calidad. En el lado de la cualificación, los actores públicos promueven la participación de los diferentes participantes, que no se vuelvan un bien, dominado por un conjunto de actores simplemente, ¿verdad? O por un sector de la cadena de transformación de esos bienes, que promuevan la participación en la definición de sus normas para mejorar el conocimiento sobre los diferentes esquemas de protección, además ofrecer soporte para quienes buscan participar en este esfuerzo. Del lado de la remuneración, el sector público sería importante su participación para buscar soluciones en esos cuellos de botella que se generen en la comercialización, dan soporte a las iniciativas de comercialización colectiva, además que impulsan el reconocimiento entre los consumidores nacionales. Y finalmente, en la reproducción, el sector público tiene roles para facilitar la evaluación de estos procesos y buscar su mejora en las diferentes dimensiones, buscar incorporar con el paso del tiempo a mayores productores, así como otros actores relacionados, mejorar la generación de valor, dar soporte al compromiso y al conocimiento en el ámbito local, pero también buscar mejorar la distribución de los recursos, de los beneficios que dan estos productos. Y bueno, obviamente, pues buscar también mejoras, niveles superiores alrededor de la sustentabilidad de estos bienes. Deben entonces, decíamos, las indicaciones geográficas involucrar diferentes niveles de gobierno, pero también cuidar los sesgos hacia los sectores industriales, que son
pues me parece muchas veces, a veces asimétricos en su participación frente a los actores del territorio, agrícolas o agropecuarios. Pensar en los efectos directos e indirectos de estos sellos, cuidar además la tentación del volumen por sobre la calidad o por sobre la justicia y, por supuesto, buscar la preservación de la cohesión de los grupos. Decíamos, repetimos ahora, la indicación geográfica es un recurso para el empoderamiento de los productores locales frente a el resto de los actores de las cadenas de comercialización que están más allá de la región protegida, pero que son necesarios para poder llevar estos productos a los consumidores. Y de mi parte, pues eso es lo que tenía que comentarles ahora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Qué interesante escuchar este círculo virtuoso de Belletti y Mandescotti. El círculo virtuoso lo recoge también la guía para fomentar la calidad vinculada al origen de la FAO, y es algo que debemos profundizar y sobre todo compartir a nuestros funcionarios del sector público y bueno, a la sociedad en general en nuestros países, porque muy poco se conoce de estos sistemas que ya son considerados y que han sido plasmados en proyectos exitosos, y como tú bien lo has dicho, esta modalidad tan generosa de la propiedad intelectual, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, bien administradas y con convicción, pueden de verdad solucionar muchos problemas de nuestros pueblos. Lógicamente, preservar las tradiciones es importantísimo. Creo que ahora, después de estas reflexiones que nos ha llamado esta época de COVID, lógicamente, pues hay que replantearse muchas cosas, y considero quizá que las modalidades de la propiedad industrial, específicamente las que estamos tratando, son de alguna manera una solución que se plantea muy bien a futuro. Para conocimiento de la audiencia, pues el ejemplo más cercano que se me viene a la mente es de este factor tan exitoso de asociatividad, de este tema colectivo que es tan importante en estas modalidades, para mencionar que, por ejemplo, la Federación de Cafeteros de Colombia tiene 55,000 asociados. Entonces ustedes podrán mirar ese efecto multiplicador de bienestar para la comunidad en general. Quería yo también comentar respecto de la gran trascendencia que tienen estas modalidades generosas para el tema del terroir, de la tierra. Los paisajes son fantásticos, el paisaje agavero, el paisaje de la región de Reims, de Pernay en Francia, el paisaje de la zona cafetalera de Colombia, que son los que he podido observar. Pero francamente, pues si nosotros consideramos que además estas modalidades producen todo ese efecto turístico y de gastronomía, etcétera, pues no estamos en vano ya con UNESCO, con varias declaraciones de patrimonio de la humanidad a estos paisajes fantásticos. De manera que, bueno, las bondades, las generosidades de estas modalidades son realmente, pues, que considerar en definitiva para el fortalecimiento de nuestras sociedades. Muchas gracias por tu exposición, apreciado Pablo. Pasamos ahora con Federico Moncunil Gallo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Federico. Nació en Barcelona, estudió Derecho en la Universidad Central de Barcelona desde el año 2000 y actualmente es secretario general del Consejo Regulador de Gijona y Turrón de Alicante desde el 2017, y actualmente es secretario general de la Asociación Española de Denominaciones de Origen, denominada Origen España. Participa desde el 2009 como ponente en distintos seminarios regionales del proyecto IP Key América Latina de la Comisión Europea,
miembro del Executive Committee de Origin, la Asociación Mundial de las Indicaciones Geográficas, amigos cercanos de ACIPI, desde el 2007, consejero del Instituto Tecnológico Agroalimentario, AINIA, desde 2013 y actualmente miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Alicante y vicepresidente de la Comisión de Salud y Dieta Mediterránea de la Cámara de Comercio de Alicante. De manera que estamos muy entusiasmados de escucharte, Federico. Muchas gracias. Te doy paso. Muchísimas gracias. Agradecer a los organizadores de ACIPI la invitación a estas charlas sobre indicaciones geográficas. Felicitarles por su alta profesionalidad. Gracias especialmente a Cecilia Falconi, a Arturo Tello y a mi buen amigo Jorge Chavarro. Mi presentación tiene 3 partes diferentes. En la primera parte he querido, aprovechando mi posición como secretario general de la Asociación Española de Denominaciones de Origen, mostrar como caso de éxito la evolución de las indicaciones geográficas en España. La parte central de mi exposición la he planteado simplemente como un relato de mi experiencia a lo largo de estos más de 20 años, acompañando el inicio o el desarrollo de alguna denominación de origen y pensando en que algunos de los letrados que puedan acompañarnos y estén en ese proceso, los pocos consejos que les pueda transmitir están derivados directamente de mi experiencia y que quizás podrían serles útiles. Y, en último lugar, el caso específico del turrón de Gijona y Alicante, que lo he dejado para el final. Voy a ver si les pongo la presentación. ¿Se ve bien? Todavía no la vemos, Federico, pero tranquilo, ahí miramos. Yo la tengo en mi pantalla ya. Tal vez, si vas abajo al share screen. Sí. Y entonces ahí. Ajá. No hay problema, estamos bien de tiempo, así que tranquilo, seguro lo vamos a solucionar. ¿Ahora? A ver. Perfecto. Bueno, a la tercera va la vencida. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes por la paciencia. Vamos a ver. La evolución de las indicaciones geográficas en España es tan evidente como que iniciamos 355 millones de euros en 1998 y en el 2018 estamos con 2.700 millones de euros de facturación en producto protegido. Básicamente en denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida. El caso de las especialidades tradicionales garantizadas es un caso de no éxito, por lo menos en España. Hay 191 productos agroalimentarios y 151 vinos y bebidas espirituosas. Simplemente en el DOR la Unión Europea tiene el registro de todos los productos con denominación de origen e indicación geográfica protegida. El valor económico, la evolución, pues aquí lo tenemos pormenorizado por diferentes productos. Yo destacaría el caso de los jamones, que pasan de 34 millones de euros a más de 1.000 y pico millones de euros, o el caso de los quesos, de 57 a 300 y pico. En fin, es una evolución que va increciendo en todos los casos. Aquí la podemos ver en global, las cifras como van subiendo. Hay un momento que es el de la crisis de los años 10 y 11, que hay un estancamiento, no un descenso, y estos últimos años hay una progresión muy importante. Esto lo he sacado porque muchas veces creemos que una denominación de origen tiene que ser grande, si no, no merece ser reconocida. No es cierto. Una denominación de origen, si cumple con las condiciones que marca la legislación de cada uno de los países, en el caso nuestro de la Unión Europea,
Si es pequeña, tiene derecho a ser denominación de origen y si es grande, mejor para ellos. Aquí vemos que en el caso de los quesos, el queso manchego en España se lleva el 53% del producto protegido y luego pues hay quesos muy pequeños, el queso camerano, el queso palmero, pero son denominaciones de origen y que son importantes para su territorio. No tendrán una proyección a lo mejor a nivel de exportación o más global, pero para esa población tiene su importancia y no es desdeñable. Aquí hay una cuestión que es importante y quiero destacar, y es que si observan este gráfico, verán que la exportación empieza prácticamente de cero y empieza a subir cada vez más, al punto de que se convierte en uno de los puntales de comercialización más importantes que antes además no existían. Actualmente hemos tenido un problema común en bastantes zonas de Europa, de la Unión Europea, que han sido las sanciones de Donald Trump por el tema de las peleas por las ayudas a las industrias aeronáuticas y tuvieron la genial idea de castigar a las denominaciones de origen de quesos y aceites, que me dirán que tienen que ver con los aviones, pero bueno, y les han supuesto una sobrecarga de un 50%, lo cual ha dificultado la salida en el mercado exterior de una manera muy importante, sobre todo, ya digo, para aceites, quesos y jamones. Por suerte, en el caso del turrón de Gijona, Fine Foods, no tuvimos esa sanción y nuestras exportaciones este año, por ejemplo, se han mantenido en número de operaciones, sobre todo en América Latina y sur de Estados Unidos, aunque es cierto que como el miedo a la pandemia es global, es planetario, el volumen ha bajado un 10% aproximadamente de nuestras exportaciones. Pero bueno, no lo consideramos un hecho muy dramático. Aquí paso para la parte central, donde les decía que si hay algún abogado que esté inserto en acompañar o en iniciar el camino con una indicación geográfica, es donde intento transmitirles mi experiencia. Los beneficios de la unión entre los productores es el inicio de todo, ya lo decía antes Pablo. Yo siempre digo que cuando inicias el trabajo hay algo que encuentras en todas las denominaciones de origen que están intentando ser reconocidas, porque una denominación de origen se reconoce, preexiste, no se crea ex novo, y es el orgullo de pertenencia. Generalmente todos los productores se sienten terriblemente orgullosos de su producto, de su territorio y de su historia. Y de ahí hay que tirar para que ellos sientan la necesidad de agruparse. Porque es muy importante recordar que sin la unión de los productores no existen las indicaciones geográficas. Esta unión les permitirá avanzar en el reconocimiento de una indicación geográfica, lo que consigue algo que también ha citado antes Pablo, que es muy importante, que es preservar ese patrimonio cultural que pasa a ser público y evitamos su utilización privativa. Casos hemos tenido en España, por ejemplo, con el jabugo, de utilización privativa hasta que al final los tribunales dieron la razón al Consejo Regulador y a la denominación de origen y hace, pues yo diría que tan solo 3 años la Unión Europea le otorgó el reconocimiento a jabugo, antes se llamaba jamón de Huelva. Y por supuesto, no es nada desdeñable, y también se ha citado antes, el desarrollo sostenible, generador de riquezas en zonas rurales y muchas veces, y eso lo he visto en muchas ocasiones, potenciando también el papel de la mujer como un vector de dinamismo y liderazgo. Miren, las fortalezas de las indicaciones geográficas es muy rápido repasarlas, defender los intereses sectoriales comunes, en la medida en que están agrupados es más fácil, promoción del producto, la lucha contra el fraude, la interlocución ante las diferentes administraciones, que tengan un solo interlocutor facilita la posición del lobby, mejorar la calidad del producto, suma de recursos. Y un último que yo valoro mucho y que creo que es muy importante, y hoy en día en esta sociedad que cada vez valora más la sostenibilidad y el origen del producto, nosotros, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, garantizamos la trazabilidad y el origen para el consumidor. Y eso el consumidor cada vez lo valora más. Cuando un abogado o un asesor o una autoridad inicia el camino para acompañar el desarrollo o el reconocimiento de una denominación de origen o una indicación geográfica, nos encontramos con unas resistencias clásicas. En primer lugar, los productores, por definición, no encajan fácilmente con los procesos de auditoría.
rellenar papeles y pasar controles es algo que lógicamente se les hace un poco cuesta arriba. Hay que explicarles que todo proceso de auditoría tiene un inicio, una primera vez, pero luego esto es realmente sencillo. Es decir, al principio lo desconocido cuesta un poco, pero si se les acompaña y si los técnicos son un poco proactivos y empáticos, esta resistencia tiene que tender a desaparecer. Porque, lógicamente, sin un proceso de auditoría serio, no hay un control real y, por lo tanto, eso es imprescindible. En segundo lugar, todo productor, cuando le dices que vamos a desarrollar su denominación de origen, lo que no quiere es pagar. Esto es evidente. Pero, por otro lado, y yo siempre lo digo, los consejos reguladores tienen que poder autofinanciarse. Yo no he visto y no creo en aquellos consejos reguladores que están mantenidos por la administración, porque eso es un proyecto fallido. El consejo regulador tiene que tener sus propias fuentes de financiación al margen de los poderes públicos. Eso no quiere decir, y esto es muy importante cuando estén acompañando al inicio de una denominación de origen, que los primeros años, los 3, 4 primeros años, los poderes públicos sean comprensivos y presten ayuda económica para esos inicios, porque nada nace de golpe, todo crece poco a poco. Aquí en la Unión Europea, que tenemos controles para la competencia y el tema de las ayudas de Estado están muy vigilados, tenemos un sistema que permite apoyar durante 4 primeros años a los consejos reguladores que son de nueva creación. Porque, lógicamente, los productores se asocian poco a poco y las dimensiones se consiguen con el paso del tiempo. Y esos 4 primeros años se puede financiar sin que haya ningún problema con competencia ni haya cuestiones colusorias. Y otro clásico que se pueden encontrar cuando están acompañando a la creación de estas denominaciones de origen es las desconfianzas que se producen entre productores y especialmente entre los pequeños y los grandes. Los pequeños normalmente sienten mucha desconfianza hacia los grandes, pero es que es precisamente el esquema de gobernanza que les vamos a poder facilitar el que va a permitir que los pequeños tengan una representación tan importante como la de los grandes, porque al final es cada una de las empresas va a tener un voto. Es cierto que hay algunos consejos reguladores que también en función del volumen pueden tener un mayor porcentaje de voto, pero no es lo habitual. Entonces aquí, en todas estas desconfianzas, es muy importante, y lo ha mencionado antes Pablo, el papel clave de la administración pública como tutelante, porque estamos hablando de algo que se va a convertir en patrimonio público, que va a ser propiedad de todos los colombianos, de todos los peruanos, de todos los mexicanos, de todos los franceses. Ahí la administración pública es tutelante y hay cuestiones como todo el tema de inspección y el tema de sanción que se mueven en la vía administrativa y, por lo tanto, la administración finalmente tutelará. Pero luego hay una cuestión que es muy importante y es la función de acompañante. Yo siempre digo que en el órgano de gobierno de un consejo regulador debe tener presencia la administración con voz pero sin voto. Porque ese técnico de la administración muchas veces actuará como árbitro en las diferentes cuestiones que puedan ser polémicas dentro de ese órgano donde están sentados productores que compiten entre ellos. Que esto no deja de ser una situación compleja. Es decir, en un consejo de administración de una empresa, todos los miembros del consejo de administración en principio van a luchar por la misma empresa. En un órgano de gobierno de un consejo regulador, si hay 10 personas, son 10 empresas distintas y van a competir en el mercado. Entonces, muchas veces, y lo he observado a lo largo de más de 20 años asistiendo en diferentes cuestiones de estas, la administración puede actuar como árbitro y por eso la llamo como acompañante. Bueno, el Consejo, vamos a ver, es un órgano de control, no existe una denominación de origen. De ahí la importancia de un Consejo regulador. Pero es que además de ser un órgano de control, es sobre todo lo que Pablo decía antes, lo que permite el empoderamiento de los productores. Yo he asistido en algunos países de América Latina recientemente, el año pasado o el anterior, donde el Consejo regulador no es eficiente o no existe directamente.
Yo lo que he intentado explicarles a los productores es, este barco no tiene timonel. En el puente de mando no hay nadie, señores. Necesitan ustedes empoderarse, como decía Pablo, y tomar las riendas de su propia denominación de origen. Y eso solo lo conseguirán si constituyen el órgano de control y lo gestionan ustedes mismos. Y lo gestionan para defender sus intereses en el mercado, con promoción, para luchar contra el fraude, para interlocutar con la administración, que no siempre puede estar de acuerdo con ustedes y ustedes deben hacer llegar también sus razones. Bueno, su naturaleza jurídica puede variar un poco, pero de forma mayoritaria son corporaciones de derecho público. Son instituciones de base democrática. Su afiliación es obligatoria en caso de que se quiera comercializar el producto con la denominación de origen. Aquí yo asistí con Indecopi a un problema que resolvieron muy satisfactoriamente nuestros compañeros de Perú, porque inicialmente su legislación no obligaba a que las empresas estuvieran dentro de la denominación de origen para poder comercializar el producto con denominación de origen. Y eso lo que propició fue la deserción de los productores, porque si pueden utilizar la denominación de origen sin tener que pasar auditorías ni tener que contribuir, pues es un poco una contradicción. Eso se resolvió ya hace, creo que un par de años y gracias a Dios está como debe ser. Yo creo que es que la afiliación es obligatoria. Están dirigidas por los representantes electos de los productores y, como decía antes, también hay un representante en general de la administración en sus órganos de dirección. Cuentan con facultades delegadas de inspección y sanción. Aquí les he puesto una foto de los miembros del Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada de Rioja. Pues bueno, son productores de la zona de Rioja, algunos muy importantes y otros más pequeños, pero ellos son los que dirigen los destinos de Rioja en España y en el mundo. Bueno, los órganos de dirección del Consejo Regulador, pues la Asamblea General, el Comité de Dirección, el Comité Permanente. Hay órganos unipersonales como la Presidencia y la Dirección General y la Secretaría General. A veces están unidas. En mi caso, por ejemplo, la Dirección General y la Secretaría están unidas. Hay veces que están separadas. Pero sí quiero dejarles claro que cuando se acompaña o se inicia el camino de una denominación de origen, la figura del presidente y del director son bastante determinantes. No se equivoquen con estas personas. Presidente tiene que tener una cierta generosidad, una cierta, por supuesto, una capacidad de liderazgo, y el director tiene que ser una persona competente que sepa manejar ese barco, porque al final el que va a mover los motores y va a estar en la sala de máquinas va a ser el director, y es importante que sea una persona competente. Y luego el técnico de calidad también es una persona que tiene que ser competente y capaz de hacerse con las simpatías y con el aprecio de los productores. Por supuesto, los consejos reguladores trabajarán para la reputación, la calidad del producto y los productores deberán estar comprometidos en cumplir con rigor las normas de sus pliegos de condiciones y en persistir en la mejora de la calidad. Aquí otro aviso a navegantes. Si van a definir un pliego de condiciones, háganlo sin excederse. Yo he asistido a muchísimos problemas muy graves con pliegos de condiciones de los aceites con denominación de origen protegida en España, que sus pliegos de condiciones eran prácticamente poemas. O sea, es decir, hablaban ya de cuestiones que no eran ni tangibles respecto a las propiedades organolépticas de su aceite. Y eso, cuando llega la entidad nacional de acreditación y certificación, que es quien nos audita para garantizar a los consumidores que las cosas se están haciendo como debe ser y con respecto al pliego de condiciones que cada uno tiene, genera unas tensiones terribles. Por lo tanto, los pliegos de condiciones deben ser un retrato cierto y real de las características organolépticas y de las propiedades del producto que vamos a trabajar como denominación de origen. Pero no se excedan, porque luego cumplir con eso va a ser dificultoso para los productores y dificultoso para el propio Consejo Regulador cuando tenga que acreditarse ante la entidad nacional de acreditación que corresponda. En nuestro caso es ENAC. Luego les quería poner un vídeo sobre el funcionamiento práctico del Consejo Regulador. Creo que no va a dar tiempo, así que voy a seguir adelante. La financiación de los consejos reguladores. Bueno, he explicado antes las ayudas en sus inicios. Te interrumpo porque estamos muy bien con el tiempo, de manera que sí hay tiempo para el video. Muchas gracias. Vale, pues perfecto. La autofinanciación como objetivo ineludible, ya lo he dicho antes.
Aquí he sacado una fotografía de la sede del palacete este que tiene la denominación de origen Jerez Sherry, porque fue el primero en publicarse en España en enero de 1935, de acuerdo con la primera ley del vino de nuestro país y el Estatuto del Vino de 1933. Este palacete, hablaba yo con el director general de Jerez, que es César Saldaña, y me dijo que habían reunido el dinero todos los bodegueros de Jerez, habían comprado el palacete, lo habían rehabilitado y luego lo cedieron al Consejo Regulador de Vinos de Jerez. Bueno, aquí hay una cuestión que es central, la contraetiqueta. ¿Por qué? Porque la contraetiqueta tiene una doble función crucial, ya digo. En primer lugar, porque significa la forma de financiarse para un consejo regulador. Cada contraetiqueta conlleva un precio. En el caso del turrón son 2 céntimos por cada barra de turrón. La barra de turrón al mercado sale en un precio aproximado de entre 3 y 18 o 20 euros. Oscila, pasa con los vinos también. Un vino de Rioja lo puedes encontrar por 4 o 5 euros o por 200. Pero en cualquier caso, la contraetiqueta vale lo mismo, vale 2 céntimos por cada barra de turrón. Por lo tanto, respecto al peso total, esta contraetiqueta que tiene que pagar el productor es una cantidad muy pequeña. Hay que explicárselo a los productores para que no tengan esa prevención que pueden tener de esto me va a costar mucho dinero. No, esto le va a costar muy poco. La contraetiqueta puede también informar sobre la vejez de un vino, si es crianza, reserva o gran reserva, y la normativa actual prohíbe toda inscripción que induzca a error o comporte publicidad. Solo puede hacer referencia al consejo regulador de que se trate. Y esta contraetiqueta nos va a permitir garantizarle al consumidor la trazabilidad absoluta desde la salida del producto. En este caso, de la granja, y en el caso de la bodega, hasta el lineal donde lo compra el consumidor. Aquí vemos una etiqueta del queso manchego. Esta numeración, si yo llamo al Consejo Regulador del queso manchego, me dirán quién la ha hecho, cuál es su porcentaje, en este caso, de leche de oveja manchega que tiene que llevar, la fecha de caducidad, y lo mismo pasa con cualquier barra de turrón. Por tanto, la contraetiqueta garantiza la financiación y también la trazabilidad y la garantía de calidad. En el caso de la indicación geográfica Gijona, nosotros tenemos toda una serie de consecuencias derivadas de la propia existencia de la denominación de origen, que luego veremos en el vídeo, que es Gijona como destino turístico y comercial. Gijona, desde el punto de vista turístico, no tiene atractivos. Diría que es un pueblo más bien feo. Ahora hemos rehabilitado el castillo y está un poquito más atractivo, pero en general no es un sitio bonito. Sin embargo, tenemos una feria de Navidad que atrae 90.000 personas durante 5 días. Tenemos una actividad museográfica y también el Consejo Regulador como polos de atracción. Vienen turistas a visitarnos y les pasamos vídeos, les enseñamos el museo, les enseñamos una exposición de fotografía. Tenemos una actividad gastronómica que, por ejemplo, en el mes de mayo, durante un mes, se llama Tapeando por Gijona. Todos los restaurantes y cafeterías hacen tapas y se hace un concurso. Y tenemos una actividad comercial permanente con todas nuestras tiendas de turrón que están vendiendo no solo nuestro turrón con denominación de origen, sino también otros dulces que fabrican nuestras empresas. Por lo tanto, la derivada de una denominación de origen no es solo la promoción del producto, la calidad del producto, la posibilidad de exportar, sino también toda esta actividad turística, museográfica, gastronómica, comercial, que puede derivarse de una denominación de origen que va creciendo con el tiempo. Por último, en el tema de promoción de indicaciones geográficas, pues nosotros, en el caso de Origen España, quisimos asociarnos al arte, porque había la oportunidad con los 200 años del Museo del Prado, y asociamos las denominaciones de origen con los productos que ya salían en los cuadros del Museo del Prado. Y hicimos diferentes actos, promociones con los cocineros, tal. Y luego otra cuestión que a veces desde los consejos reguladores se puede hacer muy bien es tareas de marketing. Aquí he escogido, para que le echen un vistazo si quieren luego en la web, los vinos de Jerez. Los vinos de Jerez se han inventado unas terminologías y precintos especiales donde lo que pretenden es que haya el Jerez, digamos, habitual, pero luego unos vinos de Jerez con más de 20 años, con más de 30 años, que llevan unas etiquetas que son VOS o VORS, que los convierten en verdaderos tesoros y que, lógicamente, llevan un precio muchísimo más elevado y unos márgenes también más elevados para el productor. Por lo tanto, también desde la denominación de origen, desde la indicación geográfica, se puede trabajar en técnicas de marketing imaginativas que potencien el producto.
Pues esto es todo. Creo que me he pasado 4 minutos. Les pido disculpas. Creo que si quieren y podemos, se puede ver los vídeos y con ello termino mi intervención. Muchísimas gracias. Sí, por favor, vamos con los vídeos.
Bien, muchas gracias Federico por esta brillante exposición. La verdad es que ha resultado, te pediría si puedes más bien minimizar la imagen de tu presentación. Sí. Ha resultado muy, muy ilustrativo, no solamente las cifras que has presentado, sino también estos últimos videos. Demuestran todo lo que está alrededor, todo lo que puede estar alrededor de una denominación de origen o indicación geográfica. Y precisamente sobre eso, nosotros tenemos una realidad en Latinoamérica. La pregunta en realidad va para los tres expositores. Que es desafortunadamente un poco nos afecta a todos, ¿no? Hay un gran esfuerzo por crear, por obtener el reconocimiento de una denominación de origen, y sin embargo nos quedamos en ese punto y no seguimos con lo siguiente, que es la creación del Consejo Regulador. Entonces, tenemos, por ejemplo, no sé, en el Perú, de las 10 denominaciones de origen reconocidas que hay, solo tenemos un Consejo Regulador que funciona, digamos, no tan eficientemente como quisiéramos. Y ante eso la pregunta sería, ¿cuáles son los mecanismos que ha desarrollado México y España? Estamos hablando con ustedes dos, pero especialmente en México por las similitudes con la realidad social, la idiosincrasia, los tipos de gobierno, para crear los consejos reguladores de sus denominaciones de origen. Esa ha sido a través de incentivos, financiamiento a los productores, no sé, conexión y asesoría con consejos reguladores pares, ¿no?, de otros países, delegación de los gobiernos en las regiones para que
asuman la responsabilidad temporal hasta que se constituya. En fin, ¿qué mecanismos son los que han desarrollado? Me gustaría conocer esa experiencia. Del caso mexicano. De acuerdo. Muy bien. Correcto, Pablo. De acuerdo. Bueno, lo que yo puedo decir es, pues en México, igual que las experiencias que ustedes describen sobre Perú y demás, tiene muchos problemas, muchos conflictos para la conformación de los consejos reguladores. Tenemos dos experiencias muy importantes, muy famosas, ¿verdad? La de tequila, evidentemente, la de mezcal, pero hay otras 17 denominaciones de origen mexicanas donde el Consejo Regulador ha tenido severos problemas. Sí, hablamos evidentemente de café de Veracruz, por ejemplo, que existió un Consejo Regulador, iba generando unos avances muy importantes de acuerdo con la regulación que tenemos en nuestro país, pero diríamos que de repente tardó un poco en tener sus éxitos económicos, su proceso de comercialización. Llegó una nueva administración pública, que era quien financiaba, como decía Federico precisamente, y bueno, pues desafortunadamente desapareció. Entonces, ha habido en realidad en nuestro país severos problemas, profundos problemas en la conformación de este Consejo Regulador. Creo yo que México necesita, por supuesto, un reajuste normativo, ¿verdad?, para poder generar estrategias públicas para, como se señalaba, poder impulsar la conformación de los consejos reguladores. Entonces, creo yo que las experiencias que tenemos exitosas en México son de otra generación. La de tequila viene de 1974. La de mezcal viene de 1994. Fueron otras épocas precisamente para la constitución de esos consejos reguladores y el impulso. El resto de las denominaciones de origen son principalmente de la primera década de este siglo y pues están con muchos conflictos, desafortunadamente, ¿no? Porque, como hemos visto, es un modelo muy importante. Las experiencias europeas son bastante inspiradoras para la sociedad, para el territorio, pero pues con conflictos muy serios ahora en nuestro país. Sí, gracias, Federico. Y antes, no sé si tienes algo por complementar, pero antes, de repente podrías también considerar, por ejemplo, el caso del queso manchego, ¿no? Comentabas que por lo menos las cifras son abismales entre el queso manchego y el resto de quesos. No es que no sean importantes, no es que no sean ricos, pero algo tienen que haber hecho, algún tipo de organización, tienen que haber tenido algún incentivo, aparte, no sé si la región puede haber favorecido, el turismo puede haber favorecido, pero algo tiene que haberse hecho diferente con el manchego, no sé si también es historia, antigüedad, con respecto a los demás quesos. En la misma línea, ¿no? Bueno, yo les pondría el ejemplo en sus propios países, es decir, tequila es un caso de éxito espectacular a nivel, no solo de México, sino a nivel internacional. ¿Qué se ha hecho bien en tequila? Hombre, muchísimas cosas, lógicamente, y se siguen haciendo. Ramón González es un director general espectacular. Y en el caso, por ejemplo, de Perú, yo tuve la suerte de que Indecopi me llamó para hacer un diagnóstico, hice 2 viajes allí para ayudarles precisamente en todo este tema con Ray Meloni y tal. Y bueno, al final mi diagnóstico era el siguiente, es decir, la administración, vamos a ver, si ustedes tienen un liderazgo por parte de los productores muy potente y eso va adelante, va a hacer menos falta. Pero si eso no es así, y eso sucede mucho en los modelos que he visto yo en Latinoamérica, tanto en mis viajes en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en México, la administración tiene un papel fundamental. Tiene un papel fundamental. Y yo les decía a nuestros amigos de Indecopi, miren, si ustedes tienen productores que utilizan la denominación de origen sin tener que estar dentro de un consejo regulador, sin tener que auditarse y sin tener que pagar, digamos que ya se han metido en un lío. Porque, claro, ahora haga marcha atrás. Pues claro,
Entonces, eso pasa por una cuestión que desde mi punto de vista es objetiva y que es la solución, pero que desde el punto de vista político a lo mejor no acaba de encajar, y yo también lo entiendo. Y es que hay que dar un plazo de tiempo para que, primero con unos pocos productores, se forme un consejo regulador viable, que eso no es difícil. Coja usted unos pocos. Y entonces, cuando empiece a caminar con esos pocos de manera eficiente, ponga un plazo de 4 o 5 años para que todos aquellos que no entren cesen en el uso de la denominación de origen. Y este es el final de la historia. Y aquí en Europa nos ha pasado algún caso, y no quiero dar nombres por no dejar en mal lugar alguna denominación de origen muy potente que ha tenido problemas con sus productores y ha tenido que poner los abogados en marcha y las sanciones administrativas en marcha. Esa es la solución. Y, lógicamente, ahí la administración tiene un papel muy importante. Y en el caso de otras denominaciones de origen que ni siquiera tienen conformado el Consejo Regulador, pues el proceso es el mismo, es ayudar a empezar, empujar los magníficos letrados que podamos tener aquí en toda Latinoamérica, o asesores o auditores que inicien ese camino con unos pocos productores, que se constituyan como Consejo Regulador, y a partir de ahí que la Administración ponga unos límites temporales. De acuerdo. Desafortunadamente el tiempo para variar nos gana y nos han advertido que a las 11:30 esto se corta sí o sí. Entonces, no obstante las preguntas que han llegado de la audiencia, se las pasaremos. Ojalá que tengamos la oportunidad de recibir sus respuestas. Las exposiciones han sido un rápido recuento de la importancia que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen tienen para el desarrollo económico, social y ambiental de un país. Las cifras españolas y las mostradas también por Florence claramente demuestran un crecimiento económico sostenido del comercio de productos que cuentan con esa protección. No siendo menos importante que cada país decida sobre sus productos de bandera, sus embajadores mundiales, como el tequila en México, el café en Colombia, el pisco peruano. Entre otros tantos conocidos, existen muchas otras denominaciones de origen que igualmente cuentan con un potencial valioso que podrían contribuir al desarrollo económico, social, ambiental, al turismo de determinadas regiones. Y es ahí, consideramos que los abogados de propiedad intelectual tenemos una labor pendiente y constante para aportar ideas que faciliten de una manera práctica y ágil ese final del camino, que es la creación del Consejo Regulador, que a su vez es el inicio de otro que permite el mejoramiento económico de la región donde está ubicada esa denominación de origen, la preservación de sus tradiciones, la defensa de sus intereses comunes y la preservación de sus recursos naturales, además, evidentemente, de su desarrollo social y turístico. Les agradecemos muchísimo su participación, es información muy valiosa. Ojalá tuviésemos más tiempo y desde ya los comprometemos para algún webinar que vamos a organizar seguramente dentro del comité, a la cual evidentemente toda la audiencia está invitada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, un gusto. Sí, muchas gracias a todos también. Y ahora nos sobró tiempo. No. Chicos, creo que se acabó. ¿Ya? De verdad que se han quedado